Ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Las ecuaciones diferenciales de la siguiente forma: derivada de y con respecto a x más p de x, una función p de x por y en este caso es la variable dependiente de x sería la variable independiente. Todo esto es igual a q de x, una función de x por y a la n. Las ecuaciones de esa forma, que le vamos a llamar 1, reciben el nombre de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Se resuelven transformándolas en ecuaciones diferenciales lineales con el siguiente procedimiento. Primero, a la ecuación 1, la ecuación que está aquí encerrada en un rectángulo, la ecuación 1, se le multiplica por y a la menos n. Entonces multiplicamos por y a la menos n ambos miembros y obtengo esta ecuación. El de y de x va a estar multiplicado por y a la menos n y aquí tengo px, p de x por y por y a la menos n. Es decir, voy a tener un producto y por y a la menos n y aquí se suman bases iguales, se suman los exponentes, sería y a la 1 menos n, aquí está, y a la 1 menos n, es igual a q de x, porque aquí sería y a la n por y a la menos n, se eliminarían mutuamente. Luego, a la ecuación diferencial resultante, que sería esta, se le multiplica por 1 menos n, entonces todo eso por 1 menos n, aquí sería 1 menos n por y a la menos n dy sobre dx más, aquí también se le multiplica por 1 menos n p de x y a la 1 menos n, es igual a 1 menos n por q de x. Sería esta ecuación y luego vamos a hacer un cambio de variable, vamos a decir que z es igual a y a la 1 menos n. Entonces voy a derivar z con respecto a x. Voy a derivar z con respecto a x, pero yo tengo aquí que z está en función de y, siendo y a su vez una función de x. Entonces, ¿cómo se hace con la regla de la cadena? Primero derivo con respecto a y luego por la derivada de y con respecto a x. Entonces, primero derivo z con respecto a y. ¿Cómo sería? El exponente pasa adelante, sería 1 menos n por y a la el exponente menos 1. 1 menos n menos 1 sería menos n. Sería menos n. Y luego, de haber derivado con respecto a y, por la derivada de y con respecto a x. Así aplicado la regla de la cadena. Ahí lo tenemos, aplicando la regla de la cadena, hallamos la derivada de z con respecto a x y sería todo esto. Y luego tenemos que reemplazar, aquí tenemos 1 menos n y a la menos n por dy sobre dx. Todo eso, 1 menos n y a la menos n por dy sobre dx es derivada de z con respecto a x. Todo esto se vuelve derivada de z con respecto a x. Y luego tenemos más 1 menos n por p de x y por y a la 1 menos n. Eso es z. Eso es z. Y luego me queda, es igual a 1 menos n por q de x. Es decir, me queda de la siguiente manera. Derivada de z con respecto a x más 1 menos n p de x por z es igual a 1 menos n q de x. Y eso ya es una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a transformar primero esta ecuación. Vamos a darle la forma de la ecuación de Bernoulli primero y luego lo vamos a transformar en una ecuación diferencial lineal con el procedimiento que hemos expuesto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, recordemos que la ecuación de Bernoulli tiene la siguiente forma. La ecuación de Bernoulli es dy de x más una función p de x por y es igual a q de x por y a la n. Entonces, esa forma le vamos a dar a esta ecuación. Y para eso, aquí tenemos y', que sería lo mismo que dy de x, pero tenemos acá un x, por lo tanto, tenemos que al primer miembro
y al segundo miembro todo dividirlo entre x, para que acá quede el y' solo. Entonces, efectivamente, acá se va a eliminar este x con este x, y me queda y' solo, que sería de y de x, más y sobre x es igual a x a la 3 medios sobre x a la 1, o x a la 2 medios sería x a la 1 medio, ¿no? 3 medios menos 2 medios, 1 medio, por y a la 5 medios por logaritmo natural de x. Entonces vamos a darle la forma que tenemos aquí para que se vea más claro cómo es la ecuación de Bernoulli. Y' le vamos a poner dy sobre dx. Más, y tenemos acá p de x, que sería una función de x. En este caso sería 1 sobre x por y. El p de x es esto. 1 sobre x por y es igual a q de x, es decir, una función de x sería x a la 1 medio logaritmo natural de x. Esto es el q de x por y a la n. N sería 5 medios. El y a la 5 medios aquí hace las veces de este y a la n. Entonces aquí el n vale 5 medios. N es igual a 5 medios. Bien, entonces, según lo que hemos descrito, la solución primero vamos a dividir entre x y me queda de esa manera. dy de x más 1 sobre x, que sería el p de x por y, es igual a x 1 medio logaritmo natural de x. Todo esto es el q de x por y a la n. N vale 5 medios. Y dice el primer paso que multipliquemos la ecuación por y a la menos n. Por y a la menos n. Entonces vamos a multiplicar la ecuación por y a la menos 5 medios, quedando lo siguiente, queda y a la menos 5 medios aquí, y a la menos 5 medios por dy de x más 1 sobre x por y a la menos 5 medios. Y entonces quedaría, estamos haciendo lo siguiente, y por y a la menos 5 medios, sería y a la 1 menos 5 medios, que sería menos 3 medios, aquí está, y a la menos 3 medios. Y esto es igual a x a la 1 medio logaritmo natural de x, y acá va a quedar y a la 5 medios por y a la menos 5 medios, ya queda simplemente la unidad. Y luego el siguiente paso, según lo que hemos descrito, es multiplicar por 1 menos n. Sería 1 menos 5 medios. En este caso n vale 5 medios. Entonces sería 1 menos 5 medios menos 3 medios. Entonces multiplicamos la ecuación por menos 3 medios, resultando lo siguiente. Aquí sería menos 3 medios por y a la menos 5 medios de y de x. Y luego acá sería menos 3 sobre 2x. Aquí. Esto por menos 3 medios sería menos 3 sobre 2x. Y a la menos 3 medios es igual a, acá también se le multiplica por menos 3 medios, menos 3 medios x a la 1 medio logaritmo natural de x. Y de esa manera hacemos el cambio de variable. Decimos que z es igual a y a la menos 3 medios. Es decir, z es igual a y a la 1 menos n. Entonces, derivamos por la regla de la cadena, como habíamos explicado, derivada de z con respecto a x. Primero derivamos con respecto a y y luego por la derivada de y con respecto a x. Entonces, aquí estamos derivando con respecto a y. Sería menos 3 medios pasa adelante por y a la menos 3 medios menos 1, menos 5 medios por dy sobre dx. Y acá reemplazamos. Menos 3 medios y a la menos 5 medios dy de x es todo esto de aquí, es dz sobre dx. Esto de aquí es derivada de z con respecto a x. Menos 3 sobre 2x, y a la menos 3 medios. Y a la menos 3 medios, ¿a qué es igual? A z. A z. Y esto es igual a menos 3 medios x a la 1 medio logaritmo natural de x, quedando de la siguiente manera. Así, dz sobre dx menos 3 sobre 2xz es igual a menos 3 medios x a la 1 medio logaritmo natural de x. Esto ya es una ecuación diferencial lineal. Entonces vamos a explicar el procedimiento de cómo resolver una ecuación diferencial lineal. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces la teoría. Nos habíamos quedado en una ecuación que justo era una ecuación diferencial lineal de primer orden, es decir, tiene esta forma.
Recordemos que la ecuación a la que habíamos llegado, resolviendo Bernoulli lo habíamos transformado en esta ecuación. dz sobre dx, derivada de z con respecto a x, menos 3 sobre 2x por z es igual a menos 3 medios x a la 1 medio logaritmo natural de x. Tiene esta forma. Dz sobre dx, y acá el f de x, la función de x sería esto, ¿no? Menos 3 sobre 2x por z es igual a g de x sería todo esto. Entonces, ¿cómo se resuelven estas ecuaciones diferenciales? Le hemos llamado 2. Se resuelven calculando el factor integrante. ¿A qué es igual el factor integrante? Que le hemos llamado u. U en función de x, el factor integrante es e elevado a un exponente que es la integral del f de x. Pero ¿quién es el f de x? Es esto. Esto es el f de x. Entonces, si reemplazáramos aquí, diríamos que u es igual a la integral de el f de x, que sería menos 3 sobre 2x de x. Y acá lo podemos resolver inclusive. Entonces vamos a decir acá, esto es igual a e a la... Aquí el menos 3 medios puede salir de la integral, en el exponente el menos 3 medios, y me queda por la integral de dx sobre x. Entonces acá vamos a continuar acá. U de x sería igual a e a la menos 3 medios, y aquí la integral de dx sobre x es logaritmo natural de x. Entonces u de x es igual a la... Este menos 3 medios aquí en el exponente, el menos 3 medios puede pasar aquí a ser el exponente del x. Este menos 3 medios por propiedades de logaritmos. Y luego con este e pueden cambiar el orden, ¿no? Y me quedaría u de x es igual a, vamos a reemplazar x a la menos 3 medios, va a ocupar el lugar de e, que sería x a la menos 3 medios, y elevado a la logaritmo natural de e, que es 1. Entonces queda de la siguiente manera, simplemente queda que u de x es igual a x a la menos 3 medios. Todo eso es propiedades de logaritmos. Luego de calcular el factor integrante, que ya lo calculamos, ¿no? Pero estamos aún explicando el procedimiento, ya se aplica la siguiente fórmula. Decimos z, ¿quién es z? Aquí z, en la ecuación diferencial lineal de primer orden, como lo hemos puesto aquí, z es la variable dependiente y x es la variable independiente, como tal cual está planteado aquí, ¿no? En algún problema puede cambiar, puede ser x dependiente y puede ser, el independiente puede ser t, por ejemplo, ¿no? Pero tal cual está planteada aquí en la ecuación 2, z es la variable dependiente de x. Z por el factor integrante, u de x es igual a la integral de g de x es lo que está en el segundo miembro, por el factor integrante con respecto de x. Integral de g de x, u de x es el factor integrante con respecto de x. Y de esa manera se resuelve ya la ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces, vamos a resolver esa ecuación que venía de Bernoulli, ¿no? Aplicamos la ecuación de Bernoulli y luego la transformamos en esta ecuación diferencial lineal y vamos a resolver esta. Esta es la ecuación de la cual estábamos hablando. dz con respecto de x menos 3 sobre 2xz es igual menos 3 medios x a la 1 medio logaritmo natural de x. Recordemos que nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden lo habíamos planteado de la siguiente manera: dz sobre dx más f de x por z es igual a g de x. Entonces, f de x, ¿a qué es igual? A menos 3 sobre 2x. Y g de x es todo esto, menos 3 medios x a la 1 medio logaritmo natural de x. Entonces, calculamos que el factor integrante es u, que es igual e elevado a la f de x de x. Entonces, f de x es esto de aquí, menos 3
sobre 2x. Entonces, aquí resolvemos. Esta integral, como ya lo habíamos hecho, el menos 3 medios sale y me queda por dx sobre x. La integral de eso es logaritmo natural de x. Y entonces aquí el menos 3 medios pasa como exponente de x. Aquí está. Y finalmente este x a la menos 3 medios cambia de lugar con este e y me queda simplemente que u, el factor integrante, es x a la menos 3 medios. Y luego de hallar el factor integrante que se halla, se aplica la fórmula. La fórmula que se aplica, recordemos, es z, la variable dependiente de x, por el factor integrante, u de x, es igual a la integral de g que es esto de aquí, esto es g en función de x, es el segundo miembro de la ecuación, por el factor integrante de x. Entonces, aplicamos eso y me quedaría z por, esto es u, esto es u, x a la menos 3 medios, es igual a la integral de g, acá está, el segundo miembro, menos 3 medios, x a la 1 medio, logaritmo natural de x, por u, el factor integrante, x a la menos 3 medios de x. Entonces, operando, tendríamos aquí z por x a la menos 3 medios es igual a, aquí el menos 3 medios sale de la integral y me queda adentro 1 sobre x, que sería el producto de x a la 1 medio por x a la menos 3 medios, sería x a la menos 1, los exponentes se suman, 1 medio menos 3 medios menos 1. X a la menos 1 es 1 sobre x. Y por el logaritmo natural de x de x. Entonces aquí para resolver esta integral se puede resolver con un cambio de variable. Puedo decir, por ejemplo, que v es igual a logaritmo natural de x. Esto v. Y dv sería logaritmo natural de x, lo derivo, que sería 1 sobre x de x. Entonces esto es la integral de v por dv. V, que es logaritmo natural de x, y dv, que sería 1 sobre x de x. ¿Y esto cómo se resuelve? V cuadrado sobre 2. Entonces, ¿cómo sería? V, que sería logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2. Ese sería el resultado de la integral. Entonces, aquí tendríamos z por x a la menos 3 medios es igual a menos 3 medios por el resultado de la integral, que es logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 más una constante. Y entonces, para dejar solo el z, puedo optar por multiplicar a ambos miembros de la ecuación por x a la 3 medios. De tal manera que aquí en el primer miembro queda simplemente z. Entonces, a ambos miembros de la ecuación los multiplico por x a la 3 medios y acá simplemente queda z. Y aquí queda todo esto, menos 3 cuartos logaritmo natural de x al cuadrado más c multiplicado por x a la 3 medios. Y lo puedo dejar de la siguiente forma, ¿no? ¿Quién era z? Porque recordemos que esto viene de un cambio de variable. Z era y a la menos 3 medios. Y aquí aplico distributiva y sería menos 3 cuartos logaritmo natural al cuadrado de x por x a la 3 medios. Aquí está. Menos 3 cuartos x a la 3 medios logaritmo natural al cuadrado. Más c por x a la 3 medios. De esa manera puedo dejar la respuesta. Otra manera también podría ser aquí, al momento de hacer el cambio de variable, me quedaría x a la menos 3 medios por z, que sería y a la menos 3 medios, es igual a menos 3 cuartos logaritmo natural de x al cuadrado, más c. Y este menos 3 cuartos logaritmo natural de x al cuadrado puede pasar el primer miembro sumando y me quedaría de esta manera. X a la menos 3 medios, y a la menos 3 medios, más 3 cuartos logaritmo natural al cuadrado es igual a una constante.